Padre amado, Señor, en esta tarde venimos ante tu presencia, Señor, entregarte, Señor, esta tarde que queda. Padre Dios, pido en esta tarde, Padre amado, para que abra, Señor, nuestras mentes, para que sea, Señor, tú ayudándonos a entender tu palabra, Señor. En esta tarde también pido que tu Espíritu Santo sea dirigiendo a la hermana Lili, Señor, que tú seas colocando las palabras que ella debe usar para enseñarnos y el mensaje que está preparado para hoy, Padre Dios. Instrúyenos cada día, Señor. Te pedimos por los hermanos que no están aquí con nosotros, que tú seas ayudándolos, protegiéndolos y cuidándolos donde quiera que estén, Padre Dios. Te entregamos, Padre amado, esta clase, Padre Dios, para que tú dirijas cada momento. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ya habíamos anunciado, el tema para esta tarde se titula Línea de progresión de la esclavitud en Estados Unidos antes de 1798. Bueno, en el año 1607 llegan 3 embarcaciones con colonialistas. Ahí ven, 3 embarcaciones con colonialistas. Llegan estas 3 embarcaciones con colonialistas. Llegaron a Jamestown, Virginia. ¿Cuál era el objetivo de ellos? ¿Con qué objetivos llegaron a esta tierra? Ellos querían formar el primer establecimiento británico con ideales de construir una tierra gloriosa, una tierra prometida, que todos los hombres sean libres, pero esos ideales estaban manchados, porque ellos creían tener el mandato divino de esparcir la palabra de Dios, y junto con ellos se les daba el derecho de expulsar a los que se rehusan a vivir bajo el dictamen de la ley británica. Esta mancha fue cambiando de apariencia y continuó manchando el resto de la historia. En el año 1610 aparece la primera embarcación con personas negras. Con personas negras aparece esta primera embarcación. Ellos se los venden a estas colonialistas, pero no se los venden en una magnitud de esclavos, en una situación de esclavos, en una forma de esclavitud, sino en una forma de siervo. Siervo. Eran personas que venían con la ilusión de trabajar para recibir un pedazo de tierra. O sea, a ellos se les hacía firmaban un contrato por 7 años, donde al finalizar ese contrato, a los 7 años, se les entregaba una tierra para ellos. Tenían cierta dignidad. Ellos no venían, así como les había dicho antes, tenían cierta dignidad, tenían oportunidades de desarrollarse, y esto generó que cada vez más vinieran más personas en esa condición de siervos para trabajar por un pedazo de tierra.
En el año 1620 llegan los padres peregrinos. Llegan los padres peregrinos. La colonia tenía aproximadamente 3.000 habitantes. La gran mayoría eran europeos. La ley contemplaba solo la servidumbre. No existía la servidumbre racial. Los negros tenían oportunidades similares que los blancos para desarrollarse personalmente. Y la identidad era determinada por la cantidad de tierra que se poseía y por la cantidad de obreros. O sea, acá en esta historia, la identidad era por la cantidad de tierra. Y por los obreros. Y por los obreros. O sea que no se le llamaba mucho la atención que una persona o un negro fuera dueño de una porción de tierra. Entonces, el primer negro que fue terrateniente se llamó Anthony Johnson. Anthony Johnson fue el primer negro que fue terrateniente en esta historia de los años de 1620 a 1624. En los años de 1640 a 1650, la colonia tenía aproximadamente 20.000 habitantes, de los cuales esos 20.000 habitantes habían aproximadamente entre 400 y 500 personas que eran negras. Los negros podían llegar a vivir como los blancos. Sin embargo, comienzan las primeras señales de desigualdad racial. Acá en el año 1600, acá pueden mirar. Sí, hermanita Lili, se ve muy claro, sí, señora. Entonces, se comienzan a notar las primeras desigualdades raciales. ¿Cómo se veía esa desigualdad racial? O sea, ¿en qué consistía esa desigualdad racial? ¿Cómo se dio esto? Resulta que en esta historia de estos años, de esas plantaciones que eran de cacao, de tabaco, se escaparon tres personas que estaban en condición de servidumbre. Se escapó una persona negra y se escaparon dos personas blancas. Y los agarraron. Y a las personas blancas se les dio 3 años más de servidumbre. Pero a la persona negra, que se llamó John Kuhn, se le condenó a servidumbre para toda la vida. Toda la vida que le restaba iba a estar como siervo. Ya ahí sería ya prácticamente esclavo, ¿no? Iba a ser esclavo.
iba a ser esclavo. La historia, disculpen, la tierra comenzó a escasear. Entonces ya no se podían dar esos contratos porque ya no había tierra para otorgarle a las personas que trabajaban por un pedazo de tierra. Entonces ya allí las cosas comenzaron a cambiar. Entonces ya se pasó de servidumbre a esclavitud. Y se empieza a gestar una historia con un rótulo de servidumbre para los no cristianos. Los no cristianos eran los fieles, ¿ya? Eran los esclavos. Y a estas personas no cristianas se les asignaba el trabajo más difícil, el trabajo más pesado. Entonces, se pasó de no cristiano a no blanco. De no cristianos a no blancos. Entonces, los no blancos, ahora las personas de color, ahora eran las que eran perjudicadas. Entonces, vemos cómo vamos en una progresión, ¿verdad? En los años de 1670 a 1885, disculpen, 1670 a 1600, estamos allí en esta historia. Entonces habíamos dicho, las cosas habían cambiado. Entonces, de servidumbre se pasó de esclavitud, de no cristiano a no blanco. Los nacidos esclavos serían esclavos para toda la vida y los nacidos, los libres serían libres también para toda la vida. Y se estableció que la esclavitud no sería racial, sino hereditaria. O sea, que si un dueño de esclavos, sus hijos seguirían teniendo esclavos y todos los nacidos dentro de los esclavos seguirían siendo esclavos. O sea que era algo que no iba a tener fin, iba a ser como para toda la vida. En la historia del año 1670 entra en el escenario una empresa que se llamaba Royal African Company. Royal African Company. Esta empresa, o sea, estaba financiada por el rey de Inglaterra. Y en 15 años, o sea que de 1670 a 1800, a 1785, a 1685, todo cambió. Entonces trajeron más de 90,000 esclavos negros de África. Y la esclavitud comenzó a ser la pieza más importante para mover la economía. Se transportaban 40,000 esclavos por año.
eran manos de obra para esas plantaciones y crecían y el dinero se multiplicaba. Imagínense una, una empresa que no pague manos de obra. Eso era de un gran capital que generaba a esos dueños de esas plantaciones. Entonces, toda la economía de la colonia empezó a construirse por mano de obra de esclavos. Entonces, ¿por qué fue tan difícil abolir la esclavitud en Estados Unidos? Porque era la que sostenía la economía de toda una nación. Los británicos comenzaron a viajar a la costa occidental de África. Ellos iban en busca de oro, pero se vieron, o sea, estaba muy difícil la explotación del oro. No era muy fácil encontrar el oro en esta costa occidental. Y entonces ellos vieron que el negocio de traer esclavos, de vender personas, era rentable. O sea, bueno, se dedicaron fue a eso. Entonces, a partir de ese momento, muchas personas se dedicaron a ese negocio de, de la esclavitud, de traer personas para venderlas como esclavos. Eh, o sea que ellos vieron que era algo muy, muy rentable, ¿verdad? Y se le quitó el monopolio a esta empresa, a la Royal African Company. Se le, se le quitó ese monopolio. Ellos al verse ya que se le había salido, ya se les salía gran parte de, 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 su, de su desarrollo, pues del trabajo que a ellos se dedicaban, ya no les estaban generando muchos ingresos como antes. Entonces, el rey de Inglaterra, en estos años de 1763 a 1787, no me alcanza el tablero para escribir, las 13 colonias se ponen de acuerdo y se rebelan. Entonces, esta rebeldía, o sea, esta unión, esta revuelta dio origen a la guerra de independencia en el año 1776. Y esta a su vez dio la declaración de independencia de 1787. Ahí se termina la guerra y entra una declaración de independencia. O sea, dentro de esa declaración hay una frase que le dio su independencia, una frase que le dio sustento a los ideales americanos de ahí en adelante. Ellos escribieron: sostenemos como evidente estas verdades, que los hombres son creados todos iguales, que son dotados por su creador de derechos inalienables. Entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, ¿cómo pueden ser estas palabras eh, que son tan hermosas, digamos un ideal tan hermoso, pero vemos que ese ideal, como había dicho al principio, estaba manchado y continuó manchado hasta el resto de la historia? Por ese camino, por esa trayectoria siguió manchado esos ideales. ¿Por qué? Porque la base de la sociedad era la esclavitud, ¿verdad? Entonces, esto
es lo que da inicio a la historia de 1978, que es la historia del tiempo del fin, donde comienza el tiempo del fin. Esto es previo a esa historia. La historia que sigue en adelante, nosotros la conocemos. Entonces, sigue la ley del esclavo fugitivo. O sea, esta ley estaba en armonía con el desarrollo sociocultural que se estaba dando en la sociedad antes de llegar a Estados Unidos a ser una nación, a entrar en la historia como nación. Entonces, vemos que esa ley del esclavo fugitivo tenía relación con eso, con este ámbito social y cultural, político y económico que se desarrolló en esta historia antes de que ellos llegaran a ser una nación. El no obedecer esta ley iba a probar a esa generación, porque nosotros sabemos que por los estudios que hemos hecho, que Cristo iba a venir en esta historia. Pero como fue una historia de falla, él no pudo venir. Y también en la historia de 1888 tenemos otra historia. Nuestra historia está compuesta por la realidad en que vivimos. Por la realidad en que vivimos está compuesta nuestra historia. Y toda la historia que pasó y todos los textos inspirados que tenemos nos tienen que ayudar, no para decirnos textualmente lo que va a suceder, sino para contarnos qué es lo que pasó y nosotros mirando en esto, en este pasado, en esto que pasó, en estos eventos externos, podamos entender qué es lo que va a pasar. Es incorrecto afirmar que algo sucederá basado en un escrito está, en un texto inspirado, si para hacerlo debemos ignorar la realidad actual. No podemos ignorar la realidad, no podemos ignorar los eventos externos, las historias, el desarrollo de la historia en los tiempos, en este caso, en el tiempo antes de 1798, el desarrollo de esa historia, que es el tiempo del fin, 1798, y también en nuestra historia, nuestro tiempo del fin es 1989. Entonces, también nosotros, para entender lo que viene en el futuro, debemos entender la historia antes de 1989, que también es una historia que nosotros la hemos repasado y ya tenemos bastante conocimiento de eso. Ya. Estudiar la historia previa a 1978 nos ilumina ese periodo de tiempo en que Dios levantó al Israel moderno, con el propósito de venir pronto a buscar a su pueblo. La palabra de Dios debe traerme luz en el tiempo presente, porque de nada me sirve tener luz de un tiempo donde nosotros no estamos viviendo. Entonces, ella nos debe traer luz en el tiempo presente. Gracias a Dios que Él nos ha guiado a través de estos años, a través de sus siervos,
el anciano Parminder, la anciana Tess, nos ha guiado en este conocimiento de parábolas con el cual nosotros podemos caminar seguros y podemos tener esa claridad del desarrollo de los eventos que están actuales en nuestra historia. Si alguien tiene una pregunta, quiere aportar algo, bien puede. Entonces voy a hacer Sí. ¿Me están escuchando, sí? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos dicho hasta ahorita. Y ya con este repaso terminamos. ¿Sí? Es cortito el estudio. Muy bien. Entonces, en el año 1607 llegan 3 embarcaciones con colonialistas a es que casi no sé hablar inglés, no sé hablar inglés, a Jamestown, Virginia. Ajá. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Formar una tierra gloriosa. ¿Y cuáles eran sus ideales? Construir una tierra libre donde todos los hombres fueran libres, ¿no? Tuvieran derecho a la libertad. Pero vemos que esos ideales ya venían, ¿qué? Ya venían manchados. ¿Por qué? Porque ellos creían que Dios le había dado un mandato divino de predicar el evangelio y de expulsar a todo aquel que no pensara como ellos, que no se sometiera a las leyes británicas. En el año 1610 luego llega la primera embarcación con negros, con personas de color. No venían en esclavitud como esclavos propiamente dicho, venían como siervos donde se les daba un contrato por 7 años y al finalizar ese contrato les entregaban una tierra. En el año 1620-24 llegan los padres peregrinos, ¿verdad? Y la identidad de esa colonia se medía, o sea, la identidad de las personas se medía, era por la cantidad de tierra y por la cantidad de obreros. Por eso no era tan relevante, o sea, no era preocupante, no veían una amenaza que una persona negra obtuviera un pedazo de tierra. Un pedazo de tierra. Luego, en los años 1660, ya las cosas comienzan a cambiar, ya entra la desigualdad racial y esto se da ¿por qué? Se da porque se generó una situación donde tres personas se escapan de las plantaciones, se escapan dos personas blancas y un negro. Este negro esta persona negra se llamaba John Hunt. A las dos personas blancas se le asignó un castigo adicional de 3 años más de servidumbre, pero a esta persona, a John Hunt, se le condenó a ser esclavo para toda la vida. Entonces ya comienza la esclavitud ya establecida, se establece a partir de esa situación que se generó. Y en ese tiempo los no cristianos eran los que recibían el trabajo más pesado. Y los cristianos
no se les daba no se les daba ese trabajo, se les daba uno más fácil. Ahora, entre todas estas personas, siervos, habían, sí, todos eran blancos, la mayoría eran blancos, ¿verdad? Ya la mayoría eran blancos y no, entonces ya las cosas cambian, ya comienzan a llegar, comienza a cambiar. Ya cuando entra en juego en este año, de 1670 a 1685, entra en el escenario la empresa Royal African Company, que era la empresa que traía negros, personas negras desde África y se la vendían a, a estos colonialistas, ¿verdad? La tierra se fue agotando, ya no había más tierra, entonces ya, ya no había oportunidad para las personas de que adquirieran su pedazo de tierra. Cuando esto pasó a eh, a Anthony Johnson, que fue el primer terrateniente, a él no le dieron títulos, él no tenía título de su tierra y su familia, sus hijos y todos sus quedaron nuevamente sin tierra, quedaron nuevamente en, en esclavitud, en esclavitud quedaron nuevamente. ¿Qué más? ¿Qué más entonces vemos que ya cambian de no cristianos a no blancos, ¿verdad? Entonces, de no cristianos a esclavos no blancos, o sea, a los negros, ya no habían esclavos blancos, ¿verdad? ¿A quién? Bueno. Luego en la siguiente historia, de 1763 a 1787, ¿verdad? Como esta empresa Royal African Company era, era la que era la que tenía, por ejemplo, el aval del rey para, para transportar esclavos. Entonces, ya acá ya se le quita el monopolio y otras personas se dedican a esta actividad comercial, ¿sí? A esta actividad comercial. Y ya el rey les imponen impuestos. Esas 13 colonias se juntan y se rebelan y es donde ya se da la declaración de independencia. Y en esa declaración de independencia hay unos ideales, pero que esos ideales solamente están escritos en el papel. En el papel solamente están escritos porque en la realidad no, no se están defendiendo esos derechos. No hay libertad para los ciudadanos de esta nación que comenzó en el año 1798. Bueno, he terminado, para el próximo tema. Aquí estamos viendo la línea de progresión de la esclavitud antes de 1798. Luego hay otros eventos que vamos a ver
Son los eventos de tipo religioso de la unión de iglesia y Estado, cómo se fue desarrollando esa historia. Bueno, hermanos, muchas gracias. Y, bueno, si han entendido, apórtenme algo, díganme algo, porfis. Hermana Lili, me gustó mucho el tema porque nos sirve como, o sea, recordar de los hitos que hemos estudiado de la esclavitud y ver cómo fue dada esa transición. Muchas gracias, hermana Lili. Sí, abuelita, claro, muchas gracias. Ok, bueno, vamos a orar. Esperamos la segunda parte. Entonces. Gracias. Todo Ok. bien. Ok. Oremos. Nuestro bondadoso Padre, muchísimas gracias por habernos concedido la oportunidad esta tarde de reunirnos como Ministerio Profético Alén de Colombia. Gracias, Señor, porque tuviste a bien hacernos el llamado. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos impulsó a aceptarlo y nos ha ido guiando paso a paso hasta aquí. Todavía, Señor, nos falta un trayecto por recorrer. Queremos rogarle que su Espíritu Santo sea con cada uno de los miembros de este ministerio y también, Señor, del movimiento a nivel mundial, para que la obra, Señor, que pronto vamos a emprender pueda ser bien hecha para honra y gloria de tu nombre. Y también, Señor, que podamos estar preparados para hacer ese trabajo. En tus manos de amor encomendamos esta nueva semana y encomendamos nuestros planes, nuestras vidas, la vida de nuestros seres queridos, nuestras metas, Señor, nuestros sueños, pero la mayor meta que tenemos es pasar Panium y ser un potencial 144,000. Amén. Guárdanos, Señor, en tu amor y levántanos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias, Lili. Bueno, feliz semana.